Ok, bien, veamos que Autodesk Inventor inicialmente se presenta de esta forma. Lo que nosotros tenemos que crear inicialmente para trabajar, dependiendo de nuestro trabajo, claro, pero para este caso vamos a crear un archivo de tipo pieza. En Autodesk Inventor hay muchos archivos, tenemos piezas, ensamblajes, dibujos, tenemos también conjuntos soldados, chapas, entre otros, ¿ok? En este caso vamos a trabajar con las piezas, porque lo que queremos es simplemente dibujar un boceto. Ok, inicialmente cuando yo creo una pieza, lo primero que se nos muestra es activada la ventanilla de boceto. Ok, vamos a explicarles entonces en qué consisten los bocetos. Un boceto viene siendo parte inicial de cualquier diseño que nosotros querramos. Ok, en un boceto podemos trabajar con cualquier tipo de figuras elementales, de dibujos elementales, los cuales podemos constituir de modo que nos puedan servir para construir piezas más complicadas. Ok, fíjense que tenemos acá círculos, splines, empalmes, polígonos, texto, puntos, elipses, arcos y rectángulos, que son figuras elementales. Por otro lado tenemos las cotas y tenemos también las restricciones. Inicialmente les voy a explicar primero los tipos de dibujos elementales. En este caso tenemos el círculo, un círculo simple donde se dibuja primero el centro y luego se dibuja según el radio, ¿no?, que querramos, el tamaño del círculo. Ok, tenemos también un círculo tangente, que es tangente, como lo indica aquí en esta figura, a 3 líneas. Ok, vamos a hacer 3 líneas. Ok, y ahora dibujamos un círculo tangente a estas 3 líneas. Veamos cómo se dibuja el círculo tangente a esas 3 líneas. Ok, tenemos por otro lado los arcos. Tenemos el arco, que es el arco constituido por 3 puntos. Básicamente estas figuras elementales todas constituyen la misma figura, solamente que son formas distintas de dibujarla. Y pues eso depende, el uso de cada una de ellas depende del tipo de necesidad nuestra, ¿no? Entonces, en este caso vamos a dibujar un arco donde nos pide el primer punto, que es el punto inicial, el punto final y luego el arco como tal. Fíjense cómo se va modificando el arco de este objeto, ¿no? Entonces al hacer clic acá ya tenemos un arco previamente diseñado. También tenemos un arco tangente, que puede ser tangente a una línea. Ok, seleccionamos la línea y luego aquí podemos escoger el radio y el ángulo de ese arco. Ok, también tenemos por acá otro arco, que es el arco centro. Seleccionamos los 2 puntos. Ok, primero seleccionamos el centro, luego dibujamos el arco con el punto inicial y el punto final. Ok, por otro lado tenemos también el rectángulo, que dibujamos una esquina primero y luego la otra, y tenemos el rectángulo de 3 puntos donde dibujamos 3 esquinas y con eso podemos constituir nuestro rectángulo. También tenemos los splines vienen siendo figuras, curvas, líneas polinomiales también se les conoce, que nos sirven para algunos tipos de curvas en los que no haya una geometría específica, sino que dependa de los controladores que nosotros querramos. Para dibujarla simplemente hacemos clic en varios puntos y vamos dando forma a la línea, y cuando queramos terminar hacemos clic con el secundario y le damos en crear. Ok, fíjense que podemos modificar también en las líneas los controles. Podemos modificarlos, estos controles que están acá, y darle forma a esa línea curva, ¿no? Vean cómo podemos trabajar con ellos tranquilamente. Ok, tenemos los elipses. El elipse simplemente hay una forma de diseñarlo, que es dibujando el punto A, luego el centro, perdón, luego el punto A y luego el punto B. Ok, es la única forma que se conoce. El punto viene siendo básicamente eso, un punto. Es muy útil cuando querramos identificar un punto específico a una dimensión específica en nuestro dibujo. Muy útil para referencias sobre todo. Tenemos los empalmes, que permiten
hacer un suavizado entre dos líneas. Ok, fijémonos aquí en empalme, especificamos el radio del empalme y luego seleccionamos las dos líneas. Vean cómo se dibujó un arco tangente a estas dos líneas y se presenta entonces un suavizado. Tenemos también el chaflán, que es algo muy similar al empalme, con la diferencia de que el chaflán hace una especie de corte. ¿Okay? En este caso tenemos tres posibilidades. ¿Okay? Una es indicando la distancia en el eje X, la distancia en el eje Y. ¿Okay? Vean esa forma, o sea, la distancia en una línea y en la otra. También tenemos especificando la distancia en una independiente de la otra, y tenemos también especificando el ángulo y la distancia. Todo esto, como les digo, adaptado a la necesidad nuestra. ¿Okay? Por otro lado tenemos el polígono. En este podemos especificar el número de lados y si es circunscrito o si es inscrito. ¿Okay? En este caso vamos a seleccionar uno inscrito. Veamos. En este caso tiene 6, podemos dibujar uno de 8 tranquilamente, no hay ningún problema. Y así tranquilamente podemos dibujar el tipo de piezas que nosotros queramos.